Buenas tardes, hay mucho que comentar, porque realmente se ha pateado el tablero y ha generado una hecatombe a nivel internacional lo que ha sucedido en Siria. Esta guerra que durante 13 años conmocionó al mundo y que en menos de 12 días finalmente tenemos el derrocamiento de un nuevo gobernante a nivel mundial. Hablamos del presidente Bashar al-Assad en esta nación árabe porque grupos de rebeldes liderados por el militar Abu Mohamed al-Golani finalmente llevaron a cabo esta contraofensiva relámpago que termina derrotando al ejército sirio y también a su líder, a Bashar al-Assad, que es uno de los principales aliados del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Aquí no solamente estamos hablando de un conflicto interno a nivel local dentro de Siria, aquí hay que extrapolar todo esto, Rodrigo, hacia el Medio Oriente, que ha estado muy convulso en el último tiempo, pero también el impacto que va a generar esto en las potencias, en Estados Unidos, en Rusia, en Turquía, en Europa, porque realmente esto va a tener consecuencias a nivel internacional, también económico, por supuesto. Recordemos que el principal recurso que tiene Siria es el petróleo. Por eso también es muy interesante analizar lo que ha sucedido con esta situación. Recordemos, en 12 días hubo una ofensiva por parte de estos grupos rebeldes, opositores al gobernante Bashar al-Assad, que recordemos, gobernó más de 50 años su dinastía. En primer lugar, 29 años que estuvo al mando su padre, el dictador Hafez al-Assad, y luego otros 13 años para él liderando justamente esta nación árabe. Si bien hubo varias elecciones presidenciales que lo fueron reeligiendo en el cargo, claramente eran comicios totalmente amañados por parte del propio Estado para así él seguir en el cargo. Ahí está Bashar al-Assad y también lo que han sido estas últimas horas con estos grupos rebeldes, que también se genera mucha incertidumbre. ¿Quiénes son? ¿Cómo operan? ¿Quiénes los ayudaron para finalmente arremeter de una forma tan certera? Vamos a la siguiente imagen porque lo que más se ha generado impacto a nivel internacional ha sido esto, ¿no? Cómo han estado derrumbando estatuas del líder Bashar al-Assad, algo similar a lo que vimos en Irak, lo que vimos en algún momento en Afganistán y en otras naciones también del Medio Oriente, recordemos, durante la primavera árabe. ¿Te acordarás tú, Rodrigo, de todo lo que ha sucedido ahí en las cercanías del año 2008, 2009, donde muchos gobiernos autoritarios fueron cayendo a través de revueltas populares? Entre ellos, por ejemplo, Libia, que quizás fue uno de los más importantes, también el caso de Egipto y Siria, que también había comenzado con esta guerra civil. Finalmente, durante mucho tiempo, el ejército de al-Assad controló gran parte del país. Sin embargo, en poquitos días, finalmente, todo esto fue revertido. Y mira lo que ha ocurrido anoche, porque hay muchas personas que han comenzado a retornar a este país. Mira, estas son las filas de autos en las carreteras para retornar a la capital, Damasco. Esta guerra civil en Siria ha dejado más de 500.000 personas fallecidas, pero también más de 13 millones de personas que tuvieron que ser desplazadas. Imagínate, 13 millones de personas de una población de 23 millones de sirios. Cerca de 6 millones incluso tuvieron que salir de las fronteras y se fueron a otros países, como el caso de Europa, como el caso de Turquía, como el caso de Rusia, entre otras naciones. Mira, así está el taco desde anoche para retornar. Muchas personas que están con alegría de que se haya acabado esta dictadura de al-Assad, otros con incertidumbre de cómo van a ser estos grupos rebeldes para reposicionar, para hacer un régimen, un gobierno también de transición. ¿Y quién es este líder rebelde? Su nombre es Abu Mohamed al-Golani. Aquí lo estamos viendo hoy día, una de las figuras políticas y militares más importantes de esta misma nación. Él es el líder del grupo militante islamista Hayat Tahrir al-Sham, que significa Organismo de Liberación de Levante, además de algunas facciones aliadas que lanzaron esta intensa ofensiva en el norte del país para luego ir bajando hacia la capital, Damasco. Él es un combatiente sirio, antiguo miembro incluso del Estado Islámico y también de Al-Qaeda.
Si bien él en algunos discursos que yo he estado escuchando en las últimas horas ha mostrado como un hombre más moderado, que ha tenido vinculaciones o tratativas con Estados Unidos, que dice que no quiere implementar la ley islámica en todo el territorio, que no quiere tener una guerra islámica a nivel internacional, hay que decirlo, él ha organizado, ha sido parte de grupos terroristas como el Estado Islámico, como Al-Qaeda, y luego fundando también el Frente Al-Nusra, que era una escisión, una rama de Al-Qaeda en Siria. Por eso Estados Unidos ha pedido una recompensa de $10.000 por su captura, y su grupo es considerado como una organización terrorista a nivel global por muchos países de Occidente y también por el Consejo de Seguridad de las mismas Naciones Unidas. Mostremos el mapa para ver cómo él hizo este derrocamiento de manera flash. Todo comienza al norte de Siria, en las ciudades de Alepo, que es la segunda más importante de este país. Luego sus tropas comienzan a tomarse diferentes localidades como Hama, Homs, y finalmente este fin de semana termina arribando en Damasco, la capital de Siria. Y no solo eso, ya dio su primer discurso y lo hizo en la mezquita principal de este país. Escuchemos. Esta victoria, hermanos míos, es un nuevo capítulo en la historia de toda la nación islámica. Es un punto de inflexión para la región. ¿Cuántos peligros hemos evitado? Assad entregó Siria a las ambiciones iraníes, difundiendo el sectarismo y corrupción en todo el país. ¿Y cómo amaneció hoy Siria? Primer día sin Bashar al-Assad en el poder. Aquí estamos viendo las imágenes de cómo la gente se ha ido tomando las calles. Incluso han llegado, como estamos viendo aquí, algunas bases del ejército para tomar el control también de aeronaves, instrumentos militares. Entraron al Palacio Presidencial durante la tarde de ayer, saqueando gran parte del mobiliario público que había al interior. Y mira, ahí también rompiendo la figura, las fotografías, todo lo que tiene que ver con los logos del presidente en esta transición que va a comenzar. De hecho, ya este grupo rebelde ha nominado a una persona dentro del grupo para que sea el primer ministro a cargo de la transición. Ya se habla de que hay conversaciones con Rusia y con Estados Unidos para llevar a cabo esta transición política que de todas maneras genera incertidumbre. O sea, hoy día lunes, imagínate tú, los edificios públicos no están funcionando, no se sabe todavía quién va a gobernar, de qué manera lo va a hacer, y por lo tanto eso también genera ahí un cierto momento de tensión. Mientras en Rusia, mira la imagen que te voy a mostrar, Rodrigo, y esto es clave. Porque recordemos que Bashar al-Assad, el presidente sirio, cuando veía que todo esto se venía encima, escapó. Recibió asilo en Rusia y lo recibió el presidente Vladimir Putin ahí en Moscú. Sin embargo, mira, la bandera rebelde de los sirios fue hoy puesta en la embajada siria en Moscú. Es decir, también le están ahí haciendo un guiño, ¿no?, a Putin de ojo, nosotros estamos presentes incluso en tu país y ponemos la bandera rebelde dentro de la capital, Moscú. Mira lo que han hecho el día de hoy, también hablando de que dentro del gobierno de al-Assad también habían personas que eran contrarias a él probablemente. Absolutamente. ¿Qué ha dicho Putin? ¿Se ha expresado? Por ahora, él se ha mantenido en silencio. Su gobierno ha dicho que para ellos es un momento preocupante, sobre todo entendiendo que era un aliado, pero ellos están llevando a cabo un diálogo ya con estos grupos rebeldes para finalmente llevar a cabo la transición. Para muchos, esta derrota de al-Assad confirma también una derrota para Putin, porque Putin durante años estuvo ayudándolo de manera económica, de manera política y de manera militar. Había una conexión totalmente directa y por eso esto también representa una derrota para Putin en el ajedrez o en el tablero internacional. Y tenemos algunas claves, Rodrigo, porque yo sé que la gente se ha hecho muchas preguntas. A veces es difícil entender un conflicto a tan larga distancia de nuestro mismo país, pero hay que ponerle mucha atención por las consecuencias internacionales que esto puede generar. Pero primero, ¿va a subir o no el precio del petróleo? Ya está pasando. Hoy día, por ejemplo, el crudo Brent ha comenzado a subir en $1, por lo menos el precio del barril. Está en estos momentos transándose en $72 y fracción. Y esto podría generar impacto, por ejemplo, en las mismas bencinas acá en nuestro país. Mientras más incertidumbre haya, probablemente mayor se van a remecer los mercados. Por eso subió el oro también, te lo complemento en ese tipo de materias primas, también el oro subió mucho hoy. Y probablemente también el gas.
Siria también era exportador de gas y mira lo que estamos viendo aquí, imágenes de hoy, de cómo los sirios están yendo ya a las bencineras, a los centros de distribución de gas para poder comprar estos mismos insumos porque saben que podría ser un problema sumamente importante. Volvamos ahí a la gráfica. Otra gran pregunta del día de hoy es cómo se va a llevar a cabo la transición. Y aquí hay varias vías, ¿no? Que finalmente este grupo rebelde tome el poder ahí a la fuerza y ellos se mantengan como el bloque que va a gobernar próximamente a Siria. Podría ser mediante la mediación de algunas potencias, por ejemplo, el caso de Rusia, el caso de Estados Unidos, el caso de Turquía, el caso de Israel, que en el último tiempo se han vinculado con esta misma guerra, o bien podría haber una transición también bajo el alero de las Naciones Unidas, que en caso de crisis social y política como esta también interviene y participa para poderle darle mayor certeza finalmente a la misma población. Sin embargo, mira el siguiente mapa, hoy día va a ser súper difícil generar un gobierno de coalición o juntar a todas las partes, porque tenemos en un lado a los adherentes de Al-Assad, en otro lado a los adherentes de Al-Golani, pero también hay varias facciones y grupos que operan en Siria. Por ejemplo, aquí estamos viendo a las fuerzas kurdas en la zona norte, también a las fuerzas otras fuerzas pequeñas apoyadas por Turquía, hay otros grupos rebeldes, hay otros grupos también yihadistas que están peleando en la zona. Es decir, hay un contexto turbulento que además hay que posicionarlo en una región también bastante convulsionada, con crisis en el Líbano, con crisis en Israel, con crisis en Palestina, con crisis en Yemen, con crisis en Irak, con crisis en Afganistán. Esto dijo la ONU con respecto a esto. Toda transición política debe garantizar que los autores de violaciones graves y los responsables se rindan cuentas. Es imperativo que se recopilen y conserven meticulosamente todas las pruebas para su uso futuro. La reforma del aparato de seguridad será fundamental. Esta transición también debe garantizar que se aborde la tragedia de las personas desaparecidas. ¿Qué va a pasar ahora también con el gobernante de Siria que ha salido, Bashar al-Assad? Decíamos, 13 años liderando esta misma nación árabe, más su padre. Juntos gobernaron 53 años este mismo país. Hoy día al-Assad se encuentra en Rusia, lo decíamos, está recibiendo asilo por parte del presidente Vladimir Putin. Han sido aliados, amigos durante mucho tiempo. Se decía, ¿no?, que Rusia siempre suministraba armas, recursos militares al gobierno sirio para pelear esta guerra civil a cambio de obtener bases militares rusas en el territorio sirio, a cambio de tener petróleo y gas también justamente para su mismo país. Es decir, hay una conexión bastante directa. Al-Assad ha estado varias veces ahí en el Kremlin, como las imágenes que estamos viendo ahí. Ahora, decíamos, yo creo que se debilita un poco la imagen internacional de Putin y vamos a ver si va a poder revertir esta misma situación. Y finalmente tenemos acá el último punto, el impacto en Medio Oriente, lo hemos decidido, ha sido muy turbulenta, muy caótica, muy violenta la situación en Medio Oriente con todos estos conflictos a nivel internacional. Por eso quiero que volvamos al mapa para posicionar finalmente lo que está sucediendo en Siria. De hecho, el día de hoy ya Israel anunció que ha atacado depósitos de armas químicas en Siria para así evitar que sean capturadas por los rebeldes. Una situación totalmente importante en el tablero mundial, Rodrigo, por eso lo queríamos desmenuzar con todos estos contextos, con las claves que hoy día se están viviendo y sintiendo, y ojo, con las consecuencias políticas que pudiese haber y económicas para el mundo. Y respecto a lo económico, Estados Unidos siempre habla, siempre está presente, mucho más Trump que Biden en lo económico, pero Biden... Eso va a ser importante. Va a ser clave, pero hoy día Biden como presidente de Estados Unidos, ¿ha dicho algo o no? Biden se expresó, él dicho que ha estado preocupado por este mismo tema, que van a buscar ahí una transición que ojalá sea pacífica, adecuada para los mismos ciudadanos, pero recordemos que ellos también han sido parte del problema. El gobierno de Estados Unidos durante muchos años suministró armas a los mismos rebeldes. Hoy día varios de ellos son yihadistas, son radicales dentro del mismo Islam, que si bien hoy yo podría decir que termina una dictadura, tampoco podemos darle todo el poder o cederle finalmente confianza a este grupo rebelde que llega finalmente al poder en este mismo país. Vamos a ver cómo lo va a hacer Trump. ¿Cuál va a ser la participación, la acción que va a tener el próximo gobierno norteamericano?